El asado es una técnica de cocción en donde las carnes son expuestas al calor del fuego con el objetivo de cocinarlas lentamente. Con frecuencia se prefiere como fuente de combustión al carbón, pero en lugares como Argentina y ahora nuestro país se va haciendo cada vez más común el utilizar un disco de arado para preparar un delicioso plato. Jean Paul Dávila nos tiene los detalles. Como todo ganadero, Freddy Calderón utiliza su tractor de arado para la siembra de pasto mejorado. Los discos de acero que surcan la tierra constantemente con el tiempo se van desgastando. Y es justamente en este punto que los discos adquieren el toque mágico para convertirse en algo así como grandes sartenes, donde se preparan deliciosas comidas, una tradición e ingenio de los chacarreros argentinos. Bueno, el disco nace de la parte del campo de Argentina, pero no nace en la parte ganadera, sino más en la parte agrícola, en la parte de las chacras. Los chacareros pues iban con sus equipos de tractores a trabajar. Antiguamente no había muchas casillas rodantes, no había nada como el día de hoy. Hacían sus carpas y para cocinar era muy difícil por el tiempo que tenían de hacer un asado. Entonces, con los discos viejos, desde que iban sacando de los arados, hoy en día se le solda el centro. Antiguamente se le ponían los bulones que iban prendidos a la pata del arado y con eso lo ponían en leña, en ramas finas y podían cocinar, ¿no?, de cualquier carne en mucho menos tiempo. En su taller, José Jiménez suelda un borde alrededor del disco de unos 3 a 5 centímetros para darle profundidad. 2 manijas, una buena pulida y listo. Sin embargo, para preparar cualquier comida, al disco se lo debe curar. Para esto hay que calentarlo varias horas y frotarlo con aceite o manteca por ambos lados. Este proceso debe realizarse varias veces hasta que el disco tome un tono negro. Héctor Daur, que llegó de Argentina a Cuenca hace 17 años, es especialista en preparar carnes al disco. Es un disco que la cocción es muy buena, no se te quema la carne, le hace un sellado muy bueno. En el sartén ya no podrías hasta presentar en la mesa, poner un sartén en la mesa te queda feo. En cambio acá se arma el disco y se presenta en la mesa en el disco. Y de ahí la gente se va sirviendo, por eso son discos de 2, de 4 o de más personas. Para mantener el calor, esta carne se sirve en el mismo disco en la que fue preparada. Y es que al ser de acero, permanece caliente por 20 minutos. Cortadas en rodaje. Como todo chacarrero, Héctor lleva en la sangre el ingenio criollo del hombre del campo. Su afición por el ganado y los caballos lo llevaron a emprender un viaje sorprendente. Junto a un amigo montaron a caballo por 3 años y medio, desde Buenos Aires a Nueva York. La idea salió, ¿no? La idea era de mostrar la raza del caballo criollo argentino y la vestimenta del gaucho. Entonces siempre tratamos de ir vestidos de gaucho, con bombacha, cuchillo, rastra. Usamos la misma montura del gaucho. Al llegar a Nueva York, pasearon sus caballos por la calle 42 y Broadway, hasta llegar a una de las avenidas más lujosas del mundo. Entramos, hicimos unas 6-7 cuadras en la Quinta Avenida, pasamos por la Catedral San Patricio, salió el cardenal a bendecirnos y de ahí terminamos en el Monumento a San Martín, que está en el Parque Central. De todos los países y ciudades que pasaron, a Héctor le gustó Cuenca, tanto que luego de su larga travesía regresó a vivir acá. Cuenca hay más historia, aparte de enamoramiento, de eso. Tengo 2 nenes, que quedó uno en el viaje, que es Francisco, mi hijo, y bueno, después Emilia ya. Entonces ahí ya terminé el viaje y volví para acá. Tras varios años en Cuenca, este aventurero y chacarrero argentino prepara las carnes al disco, como nadie más lo sabe hacer.